Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Si no se han suscrito al canal, les invito a suscribirse. Bueno, el día de hoy hablaremos de una noticia muy sonada que al principio empezó como un rumor, pero ahora sabemos que es oficial. Y hablo de nada más y nada menos que del nuevo sistema operativo Windows 11. Así es, Windows 11 será el nuevo sistema operativo de Microsoft. Este sistema ha sido anunciado oficialmente el día 24 de junio de 2021. Es el sucesor de Windows 10, este último lanzado en el año 2015, siendo el tiempo más largo entre dos versiones consecutivas. A pesar de que en su momento se dijo que Windows 10 sería la última versión y que las sucesiones de este solo se tratarían como compilaciones, se espera que Windows 11 esté disponible para todos los usuarios a principios del año 2022. ¿Cuáles son las novedades del sistema operativo Windows 11? Una de las grandes novedades que a todos emociona es el hecho de que Windows será compatible con aplicaciones de Android. En el video de introducción de Windows 11 podemos ver que ahora la tienda de Microsoft también incorporará estas aplicaciones, pero no por medio de la Play Store de Google, sino más bien por medio de las APK de Amazon. Por lo que tendremos aplicaciones de Android que no están disponibles en la Play Store y a su vez no tendremos todas las aplicaciones que aparecen en la Play Store de Google. Otra de las novedades es la interfaz gráfica que permitirá dividir la pantalla para realizar diferentes tareas de una manera más cómoda. Además de que el menú de inicio estará en el centro, ahora podrás utilizar tus pantallas de manera más cómoda, teniendo lo que ocupas al centro sin tener que ir al extremo izquierdo para buscar las aplicaciones. Si eres usuario de Linux, te habrás dado cuenta que hay algunas cosas que no son nuevos, como por ejemplo el inicio de Windows muy parecido a la distribución de Ubuntu, incluso en la manera de organizar las apps, documentos web, etc. O como por ejemplo los temas que incluso la manera de elegir uno será muy parecida a la manera en que elegimos un tema en Linux. También contará con los widgets, los cuales son las microaplicaciones con los que podrás acceder de manera fácil al clima, notas, noticias, juegos, etc. También podrás elegir el tipo de teclado en computadoras touch y un sinfín de juegos con Game Pass de Xbox. ¿Cuáles son los requisitos para instalar Windows 11? Bueno, los requisitos son los siguientes: tener un procesador de 1 GHz o más rápido con 2 núcleos o más, 4 GB de memoria RAM, almacenamiento de más de 64 GB, firmware del sistema Wi-Fi para un arranque seguro, TPM, el cual es el módulo de plataforma segura en versión 2.0, tarjeta gráfica compatible con DirectX 12, resolución HD y conexión a Internet. Así que estos son los requisitos para poder instalar Windows 11. Por ahora solo puedes obtener Windows 11 por medio de Windows Insider en su versión alfa, así que para poder utilizar este sistema operativo de modo normal tendremos que esperar hasta inicios del próximo año, del año 2022. Bueno amigos, espero que esta información les haya sido útil. Ya saben, si es así, suscríbanse. Me despido de ustedes y nos vemos en un próximo video.